Bienvenidos. Este es el primero de 4 videos sobre gestión de datos cualitativos. Este primer video trata sobre el papel de los datos cualitativos. En esta sesión intentaremos cubrir 3 objetivos principales. Comprender el papel de los datos cualitativos y de la investigación cualitativa, también en comparación a la investigación y los datos cuantitativos. Aprender cuáles son las características de los datos cualitativos y compararlos con las características de los datos cuantitativos. Comprender la naturaleza de los datos. Flujo en la investigación cualitativa y en qué se diferencia de la investigación cuantitativa. Los objetivos de la investigación cualitativa incluyen comprender e interpretar la naturaleza de fenómenos e interacciones sociales, a través de los puntos de vista de los participantes y de los investigadores. Para lograr estos objetivos, la investigación cualitativa utiliza herramientas que nos permiten explorar las percepciones y las experiencias de los participantes, generalmente en contextos específicos. En cambio, la investigación cuantitativa tiene como objetivo describir una población, probar una hipótesis, utilizar experimentos para determinar causa y efecto y hacer predicciones que puedan generalizarse a una población más grande. Se puede emplear la investigación cualitativa para describir lo que está sucediendo en una situación particular. En este caso, será descriptiva. Puede usarse también para descubrir las razones por las que algo está sucediendo y, por lo tanto, puede ser explicativa. Puede ayudar a explorar las opiniones y sentimientos de los participantes de la investigación sobre un evento particular. Por tanto, también puede ser exploratoria. Los datos recopilados en estudios cualitativos son útiles para comprender mejor los procesos a través de los cuales ciertos eventos de la vida real tienen lugar. Por ejemplo, los agricultores pueden compartir una narrativa de las formas en que aprendieron sobre prácticas agroecológicas, y cómo y por qué decidieron ponerlas en práctica en sus parcelas. Esta narrativa también puede poner de relieve factores que facilitaron o dificultaron la adopción de dichas prácticas. En relación con el último punto mencionado en la diapositiva anterior, los datos cualitativos pueden traer a la luz la influencia de factores particulares que dan forma a las opiniones y creencias de las personas sobre un tema o una práctica. A diferencia de un enfoque cuantitativo, donde los modelos para producir las estimaciones sobre comportamiento se construyen sobre una lista de categorías cuantificables y sus relaciones, el enfoque cualitativo investiga las creencias, normas, tradiciones y valores culturales de las personas en un contexto específico y construye un modelo basado en ellos. Por ejemplo, la exploración de las perspectivas de los agricultores sobre las prácticas agroecológicas puede explicar por qué están o no a favor de usarlas y qué factores apoyan o dificultan su adopción. Como en el caso de creencias culturales vinculadas a cultivos particulares, como el tabú que se relacionaba el cacahuete, o maní, bambare en Malawi en el pasado, donde la gente creía que solo las mujeres que ya habían perdido un niño podían plantarlo, de lo contrario se corría el riesgo de atraer la muerte a la casa. De manera similar, había otros simbolismos de vida y muerte y prácticas de brujería adjuntas al maní. Estas creencias tuvieron una serie de implicaciones para el desarrollo de la cadena de valor del cultivo, que se puede explorar en detalle en el trabajo de investigación publicado de este estudio, y se incluye en la lista de recursos útiles al final de esta presentación. Los datos cualitativos pueden revelar significados situados de los miembros de la comunidad o del grupo en un contexto específico, que están arraigados en su sistema de conocimientos y valores diferente a un enfoque cuantitativo, donde los significados se atribuyen a través de un proceso de categorización y codificación de variables y factores. Por ejemplo, explorar las experiencias de las mujeres y el significado atribuido a esas experiencias dentro de una comunidad como una aldea o un grupo, una antigua red de investigación, grupos religiosos, redes profesionales, etc. Esto puede poner de manifiesto aprendizajes que pueden ser relevantes para mejorar la equidad de género. O también el ejemplo de la diapositiva anterior sobre el cultivo de maní bambare, donde un enfoque cuantitativo habría identificado, por ejemplo,
que había un bajo nivel de adopción del cultivo o un bajo nivel de demanda del mercado sin explorar los conocimientos sobre el sistema de creencias que influye en esos factores. De los datos cualitativos podemos obtener conocimiento que permite informar de manera constructiva la formulación de políticas o el diseño e implementación de proyectos. Si es relevante, también puede combinarse, aunque no necesariamente, con datos cuantitativos. Un ejemplo del papel que desempeñan los datos cualitativos se puede encontrar en las lecciones aprendidas de las ideas compartidas por diversas partes interesadas, por ejemplo, agricultores y ONG locales, en un contexto que puede revelar la necesidad de un mejor acceso al agua para mejorar el rendimiento de los cultivos. Los datos cualitativos generalmente, aunque no exclusivamente, se recopilan mediante entrevistas en profundidad, preguntas y cuestionarios abiertos y discusiones en grupos focales, donde los individuos discuten un tema o responden preguntas dentro de un grupo. ¿Cuáles son las características de los datos cualitativos? Los datos cualitativos vienen en la forma de grabaciones de audio de entrevistas, texto escrito de transcripciones o de notas de observación en campo. Cuando los participantes responden a preguntas abiertas, a menudo brindan una narrativa dentro de la cual es necesario buscar información útil que pueda ayudarle a responder sus preguntas de investigación. Es por eso que es necesario organizar y gestionar datos cualitativos de manera precisa, para ayudarle en el proceso de encontrar significado en la riqueza y el desorden de los datos recopilados. Una cuestión que se aborda en otro video es cómo organizar y gestionar eficazmente los datos cualitativos. Este ejemplo muestra un extracto de una entrevista en formato de texto, transcrito una vez finalizada la grabación de audio. Estos suelen ser los tipos de datos en bruto con los que trabajamos cuando realizamos análisis de los datos cualitativos. Es importante tener en cuenta que los datos reales sin procesar serían la grabación de audio de una entrevista, ya que cuando transcribimos de audio a texto ya hay cierto nivel del procesamiento de datos que se deriva de nuestro posicionamiento conceptual dentro de la investigación. Sin embargo, las entrevistas transcritas aún no han pasado por todo el proceso de análisis de datos. Además, los datos cualitativos también pueden presentarse en forma de imágenes o vídeos y texto de notas de campo que primero se escriben a mano y luego se escriben en una computadora. En la investigación cualitativa, el flujo de datos no es lineal sino a menudo iterativo, porque el manejo de datos también incluye aspectos del análisis de datos, que en ocasiones pueden influir en las etapas de recopilación que siguen los pasos iniciales de gestión de datos. Por ejemplo, al transcribir una entrevista puede notar que es necesario mejorar la redacción de las preguntas de la entrevista para permitir que los participantes expresen mejor sus puntos de vista. En este caso, tales mejoras pueden hacerse para mejorar la redacción de las preguntas para las entrevistas que vendrán a continuación. También es posible que la información compartida por los participantes en una entrevista puede resaltar aspectos relevantes de la exploración que no se había considerado antes, lo que también puede cambiar el rumbo de la investigación. A menudo es necesario realizar estos cambios para garantizar la calidad de la investigación y de los datos cualitativos. Este flujo de datos difiere del de los datos cuantitativos, donde la recopilación de datos, el análisis de datos y el manejo de datos son etapas separadas, y ocurren de una manera más lineal y fija, y en la investigación cuantitativa, cambiar el protocolo puede de hecho obstaculizar la calidad de los datos recopilados. La gestión de datos cualitativos puede presentar algunos desafíos debido a los múltiples tipos de datos que se pueden recopilar, que incluyen grabaciones de audio, notas de campo escritas a mano, imágenes, vídeos y texto mecanografiado. Los desafíos a los que nos enfrentamos con los datos cualitativos difieren de los datos cuantitativos. En este último caso, se trata de reducir los errores relacionados con la exactitud de los datos. Los tipos de errores que pueden ocurrir dentro de los datos cuantitativos pueden estar relacionados con mediciones o errores humanos. El manejo de datos minimiza la probabilidad de que eso suceda. El proceso de gestión de datos para los datos cuantitativos se organizan de antemano y se basa en protocolos que ayudan a ser sistemáticos, consistentes y precisos. Por otro lado, los desafíos a los que nos enfrentamos dentro del ámbito del manejo de datos cualitativos son diferentes,
debido a la diversa naturaleza de la fuente de información, que incluyen entrevistas y observaciones que pueden ser escritas o en formato multimedia. Puede resultar muy laborioso conseguir una buena calidad de los datos, y esto ya puede ser un desafío. Luego está la capacidad del investigador para interactuar con los datos de una manera que se acerque o se separe de ellos dependiendo de su escuela de pensamiento, y ser coherente con ese enfoque. Esto también pone de relieve que el enfoque filosófico afecta el enfoque en el manejo de datos, y ese también puede ser otro desafío. En esta diapositiva puede encontrar enlaces a algunos recursos útiles y, en particular, me gustaría resaltar el primero. Es un podcast que es parte de una serie sobre métodos del Centro Nacional de Métodos de Investigación, donde J.D. Carpentieri, que es profesor asociado de Ciencias Sociales y Política en el Departamento de Práctica Educativa y Sociedad en el University College London y también investigador asociado honorario del Centro para Estudios Longitudinales, explica el papel de la investigación cualitativa para enriquecer la teoría y ayudar a comprender las complejidades de cómo juegan las teorías en la vida real. También explica cómo los datos cualitativos pueden aportar información sobre los hallazgos de investigación cuantitativa, especialmente cuando se trata de un problema llamado retorcido, es decir, problemas que tienen muchos factores interrelacionados, que a veces son contradictorios y a menudo cambiantes y lo que puede hacer que el problema parezca irresoluble, como los problemas que la agroecología pretende abordar. En el podcast, también considera cuestiones relacionadas con preocupaciones éticas que varían según las diferentes interpretaciones de la protección de datos para diferentes paradigmas de metodologías de investigación. Por lo tanto, sería muy interesante lograr una comprensión más a fondo. En caso de que estés interesado, las diapositivas de esta presentación y mucho más. Los recursos se pueden descargar desde nuestro sitio web en stats4sd.org/resources. Muchas gracias.